estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Tal como les anunciamos hace unos minutos, vamos a hablar sobre la tercera y última parte de este programa, esta serie de programas que hicimos sobre el camarada Joseph Stalin, un personaje más que interesante, un tipazo. La verdad es que sí, en cierta forma, pues él mantuvo unida a la Unión Soviética durante sus horas más oscuras. La semana pasada nos quedamos hasta el pacto de amistad y no agresión que firman Ribbentrop y Molotov el 23 de agosto de 1939. Después de esto, acordamos que tienen una serie de cláusulas secretas a donde deciden cómo se van a repartir el mundo después de que los alemanes invadan Polonia. Y el 1 de septiembre del 39 los alemanes invaden Polonia. Es interesante que los alemanes, mientras invaden Polonia, pues entran como cuchillo en mantequilla, pero los polacos tenían la certeza de que podían guarecerse más allá del Vístula. Ellos sabían que el Vístula no era un río, así que podías cruzar en shorts. Y entonces ellos estaban muy seguros de que podían, a pesar de que no querían abandonar el territorio, en el peor de los casos, se podían retirar allá más allá del Vístula. Y entonces el 17 de septiembre, pues los soviéticos que invaden Polonia y que le asestan la puñalada por la espalda a los polacos. ¿Cuál fue su justificación? Pues que como los alemanes ya les habían vencido a lo que era el gobierno polaco, pues que ya no había una nación polaca y que ellos iban a proteger a los ciudadanos rusos que estaban siendo maltratados y acosados por los polacos. Esa fue su justificación, nadie se la creyó, todo el mundo sabía que fue la puñalada en la espalda que se le asestó al vecino. Y entonces, mientras Hitler en el 39 y en el 40 se está ensarzando en la guerra en contra de los británicos y en contra de los franceses, Stalin lo que hace en el 40 es hacerle la guerra, bueno, más bien, a Estonia, Letonia y Lituania se las come sin ningún combate. Se va a la guerra en contra de Finlandia. Esta guerra en contra de Finlandia, que fue una victoria, pero que en realidad le supo a derrota. La campaña en Finlandia es muy conocida por esas columnas blindadas y columnas de camiones que estaban en medio del hielo, completamente abandonadas. Los finlandeses atacaban en tropas con esquí, mataban a todo el mundo y se iba. Entonces hay muchísimas escenas más bien grotescas de soldados soviéticos muertos y que se quedaron así como estaban, ¿no? De pie o acostados o sentados o así. Es así que en este lapso, entre agosto del 39 y hasta junio del 41, los soviéticos y los alemanes pues hacen libre comercio. Los soviéticos les mandaban a los alemanes petróleo, granos, harinas, materia prima, y los alemanes les regresaban, pues obviamente les regresaban equipo, les regresaban maquinaria, les vendieron los planos del Tirpitz, les vendieron los planos del Panzer III, y Stalin, a pesar de que sabía que eventualmente iba a haber un choque, él se menciona que cuando las tropas alemanas comienzan la invasión el 21 de junio, pues él no se la cree. Él pensaba que a lo mejor en algún momento dado, hasta que Hitler no derrotara a Inglaterra, pues no lo iba a atacar. Incluso las primeras 24 horas del día, llegan los informes allá al Kremlin diciéndole que los alemanes ya rompieron las líneas del frente, que los alemanes ya mataron a quién sabe cuánta gente, que ya destruyeron más de 1000 aviones y muchas memorias, particularmente de Molotov y de Khrushchev, mencionan que Stalin en primera no daba crédito a lo que decían y en segunda les decía, ¿saben qué? No les disparen, no les hagan nada, seguramente fue iniciativa de los generales alemanes y que Hitler no sabe nada, así como una negación de lo que en verdad estaba pasando. Sí, y además es curioso porque ya le habían dicho desde antes, toda su red de espionaje que tenía Stalin, guiada por Beria y por otros de su gabinete, ya les habían dicho, Hitler va a invadir Rusia,
Hitler estaba concentrando muchas tropas allá en la frontera, aguas con Hitler, porque y Stalin desde entonces, o sea, mucho tiempo antes, no les creía. Él decía que era falso, que no era cierto, que seguramente eran rumores y chismes que estaban creando, y que además, pues que Hitler y él habían firmado un pacto y que eran amiguitos. Bueno, pues aquí la campaña, aquí lo que pasa es que efectivamente le toman 10 días a Stalin para informar al pueblo ruso de lo que pasó. Khrushchev, cuando viene la etapa de la desestalinización, dice que se encerró en su dacha, que es como su casa de campo, y que casi se encerró a llorar, ¿no? Es lo que dice Khrushchev, ¿no? Obviamente, pues él no iba a hablar bien del perro que se había muerto. Pero lo que sí es cierto es que tardó más de 10 días en hacer un comunicado para los rusos. Y entonces, cuando él hace este famoso discurso por radio que se transmitió a todos los rusos, pues él se dirige a los rusos, a los ciudadanos rusos, no como el ser supremo encumbrado en las alturas, que gracias a él la revolución comunista había triunfado, sino que él se dirige a ellos como hermanos, hermanas, campesinos, soldados en el frente, los arteros alemanes, después de tener un pacto de no agresión, nos han invadido, hemos perdido muchos kilómetros, se ha muerto un montón de gente, hemos perdido un montón de cañones, un montón de camiones, un montón de todo. Dice, pero la voluntad soviética no se tiene que quebrar. Yo les pido a todos que tomemos las armas, que llevemos a cabo las tácticas de tierra quemada, que se formen grupos de partisanos atrás de las líneas. Y entonces este discurso que llega a todos los ciudadanos rusos, pues galvaniza la voluntad. Básicamente, pues él dio el mejor discurso que podía de dar en el momento, porque él no les habla desde un punto hasta allá arribota, ¿no? Sino él se baja al nivel de todos, les explica cómo está la situación, reconoce que han tenido muchas pérdidas, pero que el invasor alemán eventualmente se va a ahogar en su sangre. Y es así que estos fulminantes avances alemanes, después hablaremos de Barbarroja, pero viene la caída de Kiev, a donde los soldados, los ejércitos soviéticos pierden a 600,000 hombres en una batalla. Las tropas alemanas llegan hasta Moscú en noviembre de 1941, y la figura de Stalin fue muy importante en la defensa de Moscú, porque él decide no abandonar la ciudad. Él les dice a todos sus funcionarios, a todo el comité del gobierno, que abandonen la ciudad, pero él se queda. Y todos los defensores de Moscú se dan cuenta de que Stalin no se fue. La batalla de Moscú se menciona que estaban las fábricas de tanques y que por aquí salían de las fábricas y tenían que avanzar 5 kilómetros. Ahí estaba la línea del frente. Moscú no cae. Comienza lo que se va a convertir en la contraofensiva de la Operación Tifón. Comienza a llamar a Zhukov, se empieza a apoyar más en Zhukov. Algo que es bien importante es que desde un principio Stalin organiza, o más bien rellama al cuerpo de los comisarios políticos. Los comisarios políticos, tal como ya les hemos platicado, eran un miembro del partido de mucha confianza que acompañaba a todos y cada uno de los comandantes. Y entonces, si los comandantes daban la orden de emprender la retirada, el comisario político, con toda la calma del mundo, podía tomar la pistola, pegarle un tiro y dar las contraórdenes. Esto sirvió en dos cosas. La primera es que pues efectivamente llega el momento en el que los ciudadanos soviéticos, los rusos, los soldados rusos, le tienen más miedo a retirarse que a avanzar, pero gracias a esto efectivamente pues, se mantienen las líneas del frente. En todo lo que es el año de 1942, Stalin, cuando los alemanes invaden la Unión Soviética, Winston Churchill de inmediato ofrece su ayuda a Rusia. Él, ya les hemos platicado, ¿no? Ese discurso allá en la Cámara de los Comunes donde dice que ha sido invadido la Unión Soviética, que él ha sido desde hace muchos años un gran defensor en contra del comunismo. Él no está de acuerdo con el comunismo, sin embargo ve a la agresión hitleriana como lo que es y les ofrece su ayuda.
Y entonces comienzan a mandar eventualmente cuando los americanos entran a la guerra, empiezan a mandar este Lend and Lease. ¿Qué es el Lend and Lease? Es el préstamo y el arriendo. Llegan barcos, gran cantidad de barcos a Rusia con uniformes, con comida, con tanques, con jeeps, con aviones. O sea, llega cantidad ingente de equipo para apoyar a los rusos a aguantar el golpe. Que de hecho el Lend and Lease llega un momento en el que salva a Rusia, porque cuando los alemanes invaden Rusia, la Unión Soviética, lo que Stalin decide hacer inmediatamente es trasladar todas las fábricas que estaban en toda la Rusia europea, las mandan allá más allá de los Urales. Los Urales es una cordillera que no es tan difícil, que no está tan fácil de pasar. Y entonces, en ese periodo en el que se están llevando las fábricas, se le están rearmando, la producción de tanques cae al mínimo, la producción de armas, la producción de alimentos y uniformes, y todo lo que los soviéticos usaron en este invierno del 41 al 42 fueron armas y equipo americano e inglés. Y es así que viene lo que es la batalla de Stalingrado, después de junio y hasta febrero de 1943. En el año de 43 ya les hemos platicado cómo Stalin, se lleva a cabo la batalla de Kursk. Kursk confía, le da la confianza a Zhukov, le permite que forme esta batalla defensiva en Kursk y eventualmente ganan. Aquí pasa algo bien importante después de la batalla de Kursk. Stalin ya se sabe que tarde o temprano los alemanes van a ser derrotados. Y entonces él ya no es el primo pobre que les está mendigando a los americanos y a los ingleses porque les den armas. Ahora lo que él exige, porque él exige, es que abran un segundo frente allá en Europa. Él exige que se le dé más equipo, él exige que se le den más armas, porque al final del día, aunque las botas y los uniformes sean de manufactura americana, los cuerpos que los llevan son rusos o son soviéticos. Y entonces, poco a poco, Stalin comienza a henchirse de una presencia más importante que todavía que la que tenía antes del estallido de la Gran Guerra Patriótica. Llega la conferencia de Teherán en 1943, se reúnen los tres grandes. Los tres grandes eran Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin. Teherán es interesante porque Teherán se halla dentro del dominio de la Unión Soviética. Entonces decían que Stalin no quería salirse. O sea, es algo así como yo te invito a que vengas a mi casa, pero tú te sabes que estás dentro de mi casa, ¿no? O sea, no me voy a tener o sea, tú estás en mis dominios. Ese es el concepto de Teherán. En Teherán es cuando se ponen de acuerdo los tres grandes en muchos detalles muy importantes. Entre ellos, que van a organizar una serie de ofensivas combinadas a mediados de año del 44, cuando los aliados desembarquen allá en las playas de Europa, de Francia, y cuando los soviéticos, a su vez, van a organizar una serie de ataques que se va a llamar Bagration. Stalin, poco a poco, se hace una figura más grande y más importante. Las tropas, cuando en junio del 44, cuando los aliados desembarcan allá en Normandía, comienza la operación Bagration. Bagration tiene la particularidad de que fue una derrota monumental para los alemanes. Hitler cae en lo que sus enemigos habían caído en el 40 y en el 39. Hitler les ordena a todos sus hombres que no retrocedan, que no haya una defensa elástica. Les ordena que a donde el soldado alemán pone el pie jamás lo va a retirar, y sí, jamás lo retira porque se queda con las botas enterradas. Sí. Bueno, ya con eso vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Vamos a pasar a un corte. Regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.